Muy buenos días. Vamos a trabajar en esta oportunidad sobre lo que es el diptongo y el yato. Para ello es muy importante que nosotros recordemos ciertas reglas ortográficas y específicamente qué es el diptongo y qué es el yato. Vamos a comenzar en esta oportunidad hablando de una pequeña reflexión. Vamos a hablar sobre lo que es la sinceridad. Dice que la sinceridad de las personas no está en sus palabras, sino en sus actos. ¿Qué podríamos comentar referente a este valor? ¿Será que yo como ser humano puedo fomentar este valor en mí y puedo fomentar este mismo valor en todas las personas con las cuales yo me relaciono? Muy bien, así es, ¿verdad? Nosotros como seres humanos podemos cultivar este valor en nuestros actos. Simplemente cuidar todo lo que nos rodea, ¿verdad? En nuestras amistades, en nuestra familia, en nuestras mascotas, en todos los animalitos que nosotros podemos percibir a nuestro alrededor. Eso es muy importante siempre que lo tengamos en cuenta. Y que, claro, fomentemos en nuestras acciones ese reflejo de esa sinceridad. Siempre tener el cuidado con las otras personas y con todo lo que nos rodea, desde lo que es el medio ambiente, depositar la basura en su lugar, no desperdiciar el agua, cuidar pues todos los árboles, ¿verdad?, que están a nuestro alrededor, el no cortar las flores. Ahí nosotros estamos practicando a través de actos este valor llamado sinceridad. Vamos a hablar entonces ya de lleno qué es un diptongo y qué es el yato. Muy bien, cuando nosotros hablamos lo hacemos a través de palabras. Las palabras están formadas por sílabas y estas sílabas es específicamente lo que nosotros vamos a recordar y vamos a estudiar cómo se organizan. Recordemos que cuando nosotros comenzamos a leer, lo hacíamos, leíamos las palabras en sílabas y después pues ya a medida que nosotros fuimos avanzando, ¿verdad?, en madurar ese concepto de lectura, pues nosotros aprendimos a pronunciar en palabras. Entonces, hoy vamos a retroceder a ese momento cuando aprendimos a leer en sílabas. Entonces, vamos a recordar que es un diptongo y vamos a recordar que es un yato. El diptongo es una sola sílaba. ¿Qué tiene de especial esta sílaba? Que vamos a tener dos vocales juntas y se pronuncian de una sola vez. Entonces es bien importante porque el diptongo en sí es una unidad, es una sílaba. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos nosotros dos ejemplos. Tenemos la palabra estatua. Pronunciamos específicamente la palabra, pero al separarla en sílabas nosotros decimos estatua. Entonces en esta última sílaba, en este caso es donde yo tengo un diptongo, tengo dos vocales juntas. Tenemos la palabra aire. Cuando nosotros lo pronunciamos decimos aire. Entonces el diptongo se da de esta forma. Entonces vamos a hacer siempre ese recordatorio. El diptongo es cuando yo tengo una sola sílaba y en esta sílaba existen dos vocales unidas. Ojo con algo bien importante. Estas sílabas, ¿sí?, se forman, ¿verdad? O sea, por ejemplo, si yo tengo aquí la sílaba tú, aparte se une con la vocal A. En este caso yo tengo dos vocales juntas, ¿sí?, que pudiesen formar sílabas diferentes. Pero acá, por la razón que hay un diptongo, estamos en una sola sílaba. Vamos entonces ahora a la otra parte en que es el yato. En el yato voy a tener dos vocales seguidas, pero que forman sílabas diferentes. Entonces
al pronunciarlas, estas vocales se pronuncian en formas diferentes porque van a crear dos sílabas diferentes. Entonces, el yato son realmente dos sílabas, ¿sí? Por eso tenemos aquí el ejemplo. Yo digo león, no digo león, ¿verdad? Digo león. Hacemos esa fuerza. Leído, igual, dos sílabas. ¿sí? Por eso es que vemos acá esa separación. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a recordar las vocales, ¿sí? A, E, I, O, U. ¿Para qué vamos a recordar esto? Porque nosotros, de acuerdo a la forma en cómo abrimos nuestra boca, esas vocales se separan en vocales abiertas o fuertes y las vocales cerradas o débiles. Ojo. Entonces, acá tenemos las vocales abiertas o fuertes, A, E, O. Cuando usted lo pronuncia, hágalo por favor. Nuevamente, A, E, O. Nuestra boca tiende a cerrar, a abrirse un poco más. Entonces, por eso se le llaman vocales abiertas. Estas vocales abiertas o fuertes nunca las vamos a encontrar juntas en una sola sílaba. No pueden. Entonces, siempre las vamos a ver en sílabas diferentes. Entonces, cuando usted vea dos vocales abiertas, automáticamente va a pensar que, ya si es lo correcto, están en sílabas diferentes. Mientras que las vocales cerradas o débiles, cuando nosotros las pronunciamos, pronunciémoslas por favor, I, U. Tendemos a cerrar más nuestra boca, por eso se le llaman cerradas, porque son débiles, porque a estas se les llama así, sí pueden estar juntas, entonces no hay ningún problema. Yo puedo tener dos vocales, estas dos vocales unidas. En cambio, las vocales abiertas nunca, ¿verdad? Estas, usted hágase la idea de que si están juntas es porque se van a pelear, entonces no pueden estar juntas. Mientras que las vocales cerradas o débiles sí pueden estar juntas. ¿Para qué nos va a servir esto? Pues bien sencillo. Vamos a recordar qué es el diptongo en sí y aquí es donde vamos a utilizar esos conceptos. Entonces, un diptongo es cuando dijimos que vamos a tener una sola sílaba, una misma sílaba, pero vamos a tener dos vocales. ¿Qué tipo de vocales pueden ser? Cerrada, más cerrada, o sea, I, U, o una vocal abierta, que es A, E, O, más una vocal cerrada, I, U, pero no cualquier forma, tiene que ser la forma átona, es decir, que no lleva tilde. Si la vocal cerrada, I, U, no lleva tilde, entonces estamos hablando, y tengo dos vocales juntas, estamos hablando que hay un diptongo, ¿sí? Entonces, ¿cuándo va a escribir la tilde? Según las reglas, ¿verdad? Generales de acentuación, si es una palabra aguda, porque la fuerza de voz recae en la última sílaba, si es una palabra grave, porque la fuerza de voz recae en la penúltima sílaba, ¿sí? Si es una palabra esdrújula, que siempre le vamos a escribir la tilde, ahí dependiendo de la regla. Entonces, por ejemplo, tenemos la palabra construir, el diptongo se da aquí, mire, vocal cerrada más vocal cerrada. Fuimos, nuevamente, fuimos, aquí esto, vocal cerrada más vocal cerrada, ciudad, vocal cerrada más vocal cerrada, el diptongo se da acá, ciu. Y acá ya vamos a ver donde yo digo abuelo. Aquí se da el diptongo. ¿Qué tengo? Vocal cerrada más vocal abierta. Pero la vocal cerrada es sin tilde. Volvéis. El diptongo se da acá. ¿Qué sucede? Vocal abierta, que es con tilde, una vocal tónica, pero la vocal cerrada es sin tilde, es átona, entonces no hay ningún problema. Murciélago, igual, ¿verdad? Murciélago. Cie, el diptongo, vocal cerrada, átona, más vocal abierta, tónica. Entonces, acá cumple la condición, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a trabajar y vamos a ver estas 14 combinaciones que forman el diptongo. Por ejemplo, tenemos la combinación AI, paisaje. Aquí tenemos el ejemplo.
paisaje, aires, bailando. Entonces, estas 14 combinaciones son las que usted tiene que conocer, ¿verdad? Tampoco es que usted va a decir, me las voy a memorizar. No, lo que me interesa a mí en este caso es que usted las conozca y las pueda reconocer. Veamos la combinación AU, pausa, EI, reincidir, EU, reunión, OI, heroicos, OU, Sousa, IA, magia, IE, nieve, IO, violeta, IU, triunfar, UA, cuatas, UE, cuenta, UI, cripto, UO, antiguo. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos pues todos estos otros ejemplos que también usted los puede ir repasando tranquilamente, ¿verdad? Aquí usted perfectamente puede detener el video y puede pues usted tomarse el tiempo e ir estudiando por ejemplo. Ahora sí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo necesito que usted en este fragmento del factor clave de Isaac Asimov, o representante, ¿verdad? Isaac Asimov de lo que son los cuentos de ciencia ficción, lo que vamos a hacer ahora es en cada vamos a ir identificando si hay una sílaba o hay, por ejemplo, dos vocales que están juntas. Por ejemplo, tenemos acá, Jack Weber salió desde las entrañas de Multivac, cansado y malhumorado. Nada, le preguntó Todd Nemerson, desde el taburete donde mantenía guardia permanente. Nada, contestó Weber. Nada. Nadie puede descubrir qué pasa, excepto que no funciona, querrás decir. Tú no eres de gran ayuda ahí sentado. Estoy pensando. ¿Pensando? Weber entreabrió una comisura de la boca, mostrando un colmillo. Nemerson se removió con impaciencia en el taburete. ¿Por qué no? Hay 6 equipos en informática merodeando por los corredores de Multivac. No han obtenido ningún resultado en 3 días. No puede dedicar una persona a pensar. Vale. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a buscar esas palabras. Vale. Por ejemplo, acá tengo Weber. Aquí tengo 2 vocales juntas. Salió. Otras 2 vocales juntas. Vamos a ver. Malhumorado. No. Nada. Le preguntó Todd Nemerson desde el taburete donde me mantenía. También. Guardia. Nada, contestó Weber. Como ya lo pusimos, no lo vamos a volver a colocar. Nada, nada, nada. Nadie puede descubrir qué pasa. Ojo acá. La palabra que, ¿la vamos a tomar como un diptongo? Realmente no. Porque la sílaba, en este caso, que ya existe, ¿verdad? Entonces, no es, por ejemplo, como la palabra nadie. Porque tengo la sílaba di y se une a una voz. Es independiente. En cambio, aquí, no, ¿verdad? Tenemos esta forma que aquí no hay diptongo. La sílaba existe de esa forma. Diferente es cuando yo digo, por ejemplo, quiero. Ahí sí va, quién. Porque tengo la sílaba de quizá, por ejemplo. O quitarse y agrego quiere. Ahí sí hay diptongos, pero en este caso no. ¿De acuerdo? Busquemos entonces las otras palabras y tomémonos nuestro tiempo, por favor.
Muy bien, vamos a extraer ahora esas palabras. Las vamos a marcar acá para corroborar lo que usted ya identificó, ¿verdad? Y las vamos a extraer, ¿de acuerdo? Aquí las tenemos ya. Tenemos web, salió, mantenía, guardia, nadie ahí. Vale, muy bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ahora, vamos a aplicar lo que es solo el diptongo. Vamos a buscar esas palabras donde yo voy a tener dos vocales cerradas y U, la combinación UI, y también vamos a buscar donde exista una sílaba en la cual una vocal abierta y una vocal cerrada sin tilde. Vale, por ejemplo, en la primera palabra, Weber, tengo vocal abierta E, vocal abierta A. Aquí no hay diptongo. ¿Sí tenemos diptongo? Correcto, porque tengo vocal cerrada sin tilde y vocal abierta con tilde. Ojo, en el diptongo podemos o no podemos tener la vocal abierta tónica aguata. ¿No? O sea, aquí salió, hay diptongo, mantenía. Fíjense aquí qué sucede, mantenía. Sí tengo dos vocales juntas, pero en este caso la vocal cerrada tiene tilde, entonces no hay diptongo. Si no hay diptongo, hay un hiato. Entonces, miren acá, guar, hay otro diptongo, guardia. Entonces en esta palabra tengo dos diptongos. Continuamos entonces con las otras, por ejemplo, nadie. ¿Hay diptongo? Sí, porque la vocal cerrada es sin tilde. Ahí, ¿qué sucede acá? Ojo, la H independientemente nosotros no la vamos a tomar en cuenta, ¿verdad? Dentro de lo que es la pronunciación. En la escritura, claro que sí, porque es ortografía. Veamos entonces, en este caso, ahí. Entonces, aquí realmente no hay un diptongo porque la vocal cerrada es tónica. Vale, continuamos entonces, chicos, por favor. Revisemos entonces cómo nos quedaría ya esta parte del ejercicio. Y aquí lo tenemos. Salió, aquí está el diptongo. Guard, hay dos diptongos. Dia, nadie, hay un solo diptongo. Entreabrió, aquí está el diptongo. ¿Sí? Removió, aquí está el diptongo. Impaciencia, hay dos diptongos. 6, hay un solo diptongo. Y puedes, otro diptongo. Vamos entonces ahora a hablar de lo que es el llanto. El llanto, ya hemos dicho que vamos a tener dos vocales cercas, pero que esas vocales van a formar sílabas diferentes. Entonces, hay varias formas, ¿verdad? Dentro de esto es que yo voy a tener vocales abiertas más una vocal cerrada, pero la cerrada va a ser tónica. Ejemplo, raíz, días, baúl, todo esto. Entonces aquí, ¿cuál es la combinación? Vocal abierta, vocal cerrada, tónica. Y otra combinación es cuando nosotros tenemos solo vocales abiertas juntas, pero que forman sílabas diferentes. Por ejemplo, teatro. Y la otra forma es que vamos a tener una vocal cerrada, siempre tónica, más una vocal abierta. Por ejemplo, la palabra grúa. Aquí hay un yato. Entonces,
Ahora, ¿qué vamos a buscar? En el yato son 2 sílabas, donde vamos a tener 2 vocales separadas. ¿Cuáles son las posibles combinaciones? Vocal abierta más vocal abierta. Otra combinación, vocal abierta más vocal cerrada tónica o vocal cerrada tónica más una vocal abierta. Como ya teníamos nosotros también que ya habíamos accedido las palabras, ya vamos a hacer ese otro ejercicio. Ahora, vamos a revisar las posibles combinaciones, ¿sí? Cuando tengo 2 vocales iguales, aquí tenemos por ejemplo créeme, leer. Cuando tengo 2, en este caso vocal abierta y una abierta distinta, o sea, 2 vocales pero que son abiertas ambas distintas, ¿verdad? Por ejemplo, la palabra héroe, aquí hay vocal abierta más vocal abierta y forman sílabas diferentes. León, aorta. ¿Qué otra combinación tenemos? Una vocal abierta cerrada, tónica y una vocal abierta átona. Por ejemplo, porfié, actué, a. Miren en estas siempre la I, la U, la U, la U, todas llevan tilde. La vocal cerrada en esta combinación tiene que llevar tilde para que sea. O es la combinación de una vocal abierta sin tilde más una vocal cerrada con tilde. Por ejemplo, reír. Recordemos algo muy importante, ¿verdad? La U, maulla, país, maíz. Siempre en una palabra solo va a existir una tilde. Ahora vamos a completar el ejercicio, porque ya nosotros habíamos visto estas palabras que tenían diptongo, pero nos habíamos quedado pendientes con esto, donde usted ve, ya les estamos clasificando como un yato. Tengo vocal abierta, más vocal pueden estar juntas. Tengo vocal cerrada, tónica, más vocal abierta. O pueden estar juntas, por eso hay yato. Ahí la misma condición, vocal abierta más vocal cerrada tónica. Entre a, aquí tenemos vocal abierta más vocal abierta, no pueden estar juntas. Merodeando, vocal abierta más vocal abierta, tenemos sílabas diferentes porque no pueden estar juntas. Días, igual, vocal abierta, en este caso, perdón, es vocal cerrada y más vocal abierta a. Siempre que vea una tilde en la I o una tilde en la U, estamos ante un yato. No puede haber una sola sílaba, porque ahí estamos ya entre un yato. Gracias, ¿verdad?, por su atención. En este caso, la palabra gracias, vamos a finalizar. Aquí tengo un diptongo. Muy bien. Atención, nuevamente. Aquí tenemos un diptongo. Muy bien, porque en este caso